En el marco del Panama Animation Festival, la segunda edición, se encuentra un invitado de lujo. Está Luis Labrador en nuestro país para conversarnos sobre animación y todo este mundo maravilloso que ustedes ven en sus producciones en cine y en televisión. Luis, bienvenido a Panamá, un placer tenerte. ¿Cómo empezó tu pasión por el mundo de la animación? Pasión por el tema de la animación empezó un poquito más tarde. Yo empecé más que nada por una pasión con el tema de cine. A mí me gustaba el cine. Mi pasión empieza a los 11 años. Cuando yo veo una película que es El Exorcista. ¿De verdad? Sí. Me llamó la atención cómo se había hecho esto todo, ¿no? Cómo era, cómo esta magia de estos efectos, todo esto. Entonces yo al principio me quise dedicar más al tema de efectos de maquillaje, efectos especiales de maquillaje. De hecho en España trabajé durante un tiempo cuando conseguí entrar, cosa que he hablado en el masterclass que hemos tenido aquí en Panama Animation Festival, cuento un poco de cómo este bagaje, con toda esta historia de cómo ha pasado. Y bueno, ahí empecemos, digo, generalmente lo que era trabajar en cine profesionalmente en España, conté un poco de cómo iba todo este proceso, cómo esta lucha, más o menos por decirlo de alguna forma, y luego un momento en que definió mi carrera, que fue el cambio cuando salió Jurassic Park, la película de los dinosaurios, Steven Spielberg, que yo dije, me quedo sin trabajo porque vi los dinosaurios hechos por computadora, y entonces dije, ahora es el momento de moverme a Los Ángeles. Hubo unos cosas de cambios ahí de trabajo y tal, pero al final conseguí moverme a Los Ángeles. ¿De qué forma? Bueno, simplemente me moví con unos ahorros y conseguí más o menos, por medio de mi trabajo, que me contrataran, ¿sabes lo que te digo? Y empezar. Y entonces mi pasión por el mundo de la animación por sí, tuve suerte de empezar a trabajar en un estudio que trabajaban en cosas digitales y ahí se empezaron ya a hacer, pues hacíamos escáneres digitales para películas, para actores, y ahí es donde yo lógicamente ya estaba más en mi salsa, pero claro, ahí empecé a mezclarme más con el tema de efectos visuales, al estar haciendo escáneres de dobles para películas. Tuve la suerte, el privilegio de que vieron mi trabajo en Sony Imageworks, me contrataron, ahí empecé a trabajar con ellos en efectos visuales primero, películas como I Am Legend, Watchmen, bueno, unas cuantas que hay ahí en la lista. Y ahí Sony creó un departamento que se llamaba SPA, que es la Sony Picture Animation. Y bueno, ahí es donde empecé a trabajar más en mi primera película de animación fue Open House. Y luego los animalitos del bosque. Y luego hice Monster House, todo eran houses. Exacto, y te llevas una línea de casas por ahí. Y entonces ahí cuando empecé a entrarme más el gusanillo por la animación y dejar un poquito de lado más el tema de efectos visuales, aunque también me apasionan realmente porque es lo que me ha ido, y ahí es donde empecé realmente con este tema. Tú estás trabajando en este momento con Disney y tienes una posición muy interesante. ¿El título de tu puesto qué es? Para que la gente pueda entender qué es lo que tú haces. Porque es un poco complicado explicarlo. Sí. Mi puesto se llama Environment Modeling Supervisor. Environment Supervisor es la persona que ayuda al departamento. Vamos a ver primero, ¿qué es modeling? Vamos a empezar por ahí. Lógicamente, no es que haga fashion y poses, ¿sabes lo que te digo? No tiene nada que ver con esto. Modeling es como, vamos a ponerlo, para que lo entienda la gente en palabras un poco más simples. Un modelador es un escultor en 3D dentro de la computadora. Se modelan entornos, se modelan personajes, se modelan props, todos se generan en 3D dentro del ordenador para que lógicamente las películas se puedan hacer. Entonces yo estoy al cargo del departamento de modelado de los entornos de la película en este caso. Que al final es lo más complicado porque lleva mucho detalle. Exacto, y bueno, todo es complicado, las cosas como sobre el tema. Yo muchísimos años en mi vida, de mi trabajo, mayormente me he dedicado al tema de personajes, pero llegó un momento en mi vida cuando entré en Disney, después de mi segundo año, que decidí meterme más en el tema de environments porque me encanta, me apasiona. Y bueno, a mí me gusta más, pero no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, simplemente que es una cosa distinta, quise aprender unas técnicas distintas, unos softwares distintos, y me gustaba y me metí en esto. Entonces, el tema de environment, como esos son los entornos. Tú imagínate que ves una película como Frozen 2 y de repente, mentalmente, le quitas los personajes y el resto, eso todo hay que modelarlo. Yo no pongo los colores, nada de eso. Hay otros grupos que se dedican a hacer el look, otros grupos se dedican a hacer otra serie de cosas. Yo soy, imagínate, pues, como digo, un escultor que tenemos que esculpir todos esos entornos, el palacio, las nuevas habitaciones, los props, los árboles, las hojas, todo. Imagínate, y ya que hablas de Frozen 2, ¿qué fue lo más difícil, el reto de esta secuela? ¿Qué hay diferente? Que sabemos que hay nuevos mundos, está ese bosque secreto, profundo. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de traer y darle vida a Frozen 2? Bueno, yo de Frozen 2 no puedo hablar mucho. Claro. No está todavía estrenada, lógicamente, yo respeto por supuesto, ante todo el hecho. Pero bueno, una de las cosas que sí puedo hablar, porque se ha visto en el tráiler ya normalmente, te has dicho ese bosque precioso, una de las cosas que a la gente le parecerá a lo mejor lo más sencillo es lo más complicado realmente, como son los árboles del bosque. Es una de las partes más complicadas, no porque no sepamos generar árboles, es que los árboles estilizados de por sí, con un diseño muy específico, son complicados. Y el tema de cómo se animan esos árboles, cómo se consigue, porque tiene que haber una interacción entre los personajes y todo esto. Y, bueno.
Háblanos, estuviste en ese masterclass fabuloso para muchos panameños y extranjeros que estuvieron asistiendo. ¿Cuáles son los retos más difíciles a la hora de entrar en este negocio o en este mundo de animación? Para ti, ¿cuál tú crees que serían las cosas más difíciles o lo que la gente debe tener en cuenta para poder seguir adelante en esta carrera? Bueno, los retos han cambiado, lógicamente, y van cambiando día a día. La tecnología va cambiando, lo que vamos pidiendo a día de hoy, entonces es un reto que va cambiando, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Los retos, lógicamente, a día de hoy, es distinto de cuando yo empecé. Cuando yo empecé no había tanta competencia, por decirlo de esa forma. Pero también teníamos en contra, que ahí se balancea, que no había educadores. No había nadie que te enseñara. Yo aprendí por mi cuenta, en mi casa. Era de Exacto. hacerlo, ¿no? Simplemente yo me aprendí dándome cabezazos contra una pared, literalmente, y con un ordenador aprendí yo por mi cuenta. Entonces, esa es la diferencia realmente. Entonces, el tema que yo digo, cómo es la gente, qué deberían realmente para salir adelante a día de hoy, yo comento, el tema de educación a día de hoy es vital. Las cosas han cambiado muchísimo, como digo, aquí hay eventos que organizan Panamá Animation Festival que son decisivos para tu carrera. La educación, inversión en tu educación, eso es vital. A día de hoy, como digo, las cosas han cambiado, ahora hay más profesionales en el mundo, yo incluso doy clases, ¿sabes? Yo no las podía recibir en su momento, por eso me gusta dar un poco más a la comunidad, entonces doy clases también. Entonces, educación número uno, eso es importante, educación, como digo, y la educación es una cosa que pasa, nunca deja de acabar, yo todavía sigo educándome. Y mañana cambia la tecnología y hay que seguir aprendiendo y aprendiendo. Entonces, la educación es una cosa que nunca se acaba durante toda tu carrera. Si no te educas día a día, olvídate, no te dedicas a trabajar en esto. Entonces, la educación es eso. Segunda es la humildad, yo creo, porque hay mucha gente que se le sube el santo al cielo, yo no me considero famoso, pero bueno, para otra gente yo puedo ser más o menos famoso. Yo no me considero una persona famosa, me considero un artista trabajador y punto. Pero sobre todo hay que ser humilde, es una cosa que aprendí de mi padre, la humildad. Cuando tú trabajas en las relaciones profesionales, porque en los estudios hay que colaborar mucho. Claro. Entonces, hay que ser humilde. Tu trabajo es parte del trabajo de 60 personas. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un equipo, en mi caso, de modeladores, que son 10 modeladores que yo superviso. Entonces, yo siempre digo que ellos no trabajan para mí, yo trabajo para ellos. Ellos realmente, yo estoy ahí para ayudarles a que ellos hagan su trabajo de la forma más eficiente. Entonces, eso es a mí... ¿Ves a lo que me refiero? Claro. La humildad es importante, que no se te suba el santo a la cabeza, que no digas... eres el único que sabes, que eres el que tiene la última palabra. No. La colaboración es vital. Yo cuando estoy trabajando con uno de los modeladores les digo, oye, estamos pensando que vamos a hacer esto. ¿Qué te parece? ¿O tienes alguna idea? ¿Sabes lo que te digo? Entonces ellos dicen, no vamos a hacer esto. Dicen, oye, mira, ¿has mirado esto aquí? Oye, pues mira, pues gracias. ¿Sabes lo que te digo? Esa humildad, esa colaboración, eso nunca tienes que olvidarte quién eres. Porque al día de hoy, eso en el futuro, si no eres humilde, lo pagarás. Claro. Otra cosa importante que podemos añadir es pasión. Sí, tienes que tener la pasión. Yo la tuve desde que empecé, desde los 11 años. Yo siempre digo en mi masterclass que si quieres trabajar en esto, tienes que tener una pasión que se convierta en una obsesión. Si no se convierte en una obsesión, nunca lo harás. Yo me levantaba todas las mañanas y yo soñaba con trabajar en cine. Mis padres ya estaban locos. Porque claro, yo de la familia mía éramos mis dos hermanos y yo. Uno de ellos dijo a los 5 años que quería ser militar de carrera y mis padres dijeron, bueno, este si se hace militar y va estudia para ser militar, que él fue a la Academia de Oficiales, este va a tener trabajo de por vida, uno menos, ¿sabes lo que te digo? Número 2, yo tengo un hermano mellizo conmigo, este quiere ser informático, maravilloso. Y ahora viene Luis, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser artista. ¿Sabes lo que te digo? Ahí venía el problema. Ahí está el problema. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Yo es lo que digo siempre a la gente, que si tú quieres realmente algo, tienes que tener esa obsesión y el apoyo, lógicamente, de tu familia, es muy importante. Entonces tienes que vivirlo día a día, levantarte. Yo a día de hoy todavía sigo obsesionado con mi trabajo. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Tú que has trabajado en ambos medios, en el cine de dirección, de acción real y en el animado, para ti, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia a la hora del espectador sentarse en la sala de cine y disfrutar cinematográficamente de una película grabada con cámaras de última generación, con actrices y actores, a una cinta animada que también tiene un mundo de personas atrás, creando y dándole vida a esos personajes? Hombre, hay una diferencia, lógicamente, son mundos completamente distintos. Desde mi punto de vista de trabajador en este aspecto, sí, el tiempo de trabajo es más limitado, lógicamente. Para visual effects el tiempo es mucho más limitado que para las películas de animación tenemos más tiempo, lógicamente. Hay una gran diferencia, técnicas algunas son distintas, en visual effects tus trabajos son más hiperrealistas a día de hoy, en la animación son más estilizados. No quiere decir que uno sea más fácil que el otro, la gente se piensa y dice, hiperrealismo es más complicado que estilizado. Claro. Bueno,
No, hay gente que son muy buenos en hiperrealismo que no pueden hacer estilizado y hay gente que es muy buena en estilización que no pueden hacer. No puedes cambiar de uno al otro. O sea, gente que hace de todo, que los hay buenísimos, ¿sabes? Entonces, esa también es una de las mayores diferencias entre esos dos campos, ¿sabes lo que te digo? Más que nada en el tema artístico, en lo que yo me refiero al tema de modelo, que es lo mío. ¿Sabes? Últimamente las películas animadas tienen alma, cosa que no tenían antes. ¿Cómo se logra eso a través de la animación? De darle alma, de darle sentimiento a esas imágenes. Está normalmente mucho en el trabajo de los animadores, que tienen que ser, lógicamente, tienen que dar lo mejor de todo. Y también en las voces. ¿Quién haces el casting de voces? Porque no está simplemente en coger a alguien famoso, simplemente dirigir a tus actores de una forma que a través de las palabras. Porque claro, ellos no van a salir en la película, van a ser los personajes en caracteres en 3D que van a mover esas palabras. Entonces, es todo a base de la emoción, lógicamente, de ese acting que se hace a través de la animación y de la voz que se haya podido recoger, y a esto ha añadido, lógicamente, los entornos, la luz y la música. Exacto. Y ahí es la unión perfecta. Exacto. Entonces de lo que sale. Entonces ahí ya se pone todo junto y es cuando... ¿Quiénes fueron las personas que te inspiraron en el cine, que te dijeron quiero seguir, aparte de lo que ya me has comentado de esas películas? ¿Quiénes son tu inspiración a la hora de hacer animación? ¿Al inicio o de ahora? estar en el mundo del cine? Quizás ahora que estás ya metido en el mundo de la animación. A mí, en el tema de animación, en mi campo mayormente, en mi inspiración, yo ahora ya busco mi inspiración más dentro del estudio. Gente que lleva muchísimos años en el estudio, muchísimos años más que yo incluso en esta industria, que me inspiran no solamente como artistas, sino también como líderes. Yo busco quiénes son los que realmente saben colaborar y los que hacen además un trabajo fantástico como artistas, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo busco, esos son los que me inspiran. A mí me inspira gente que yo tengo en mi propio equipo, mis modeladores me inspiran todos los días. Bueno. ¿Sabes lo que te digo? Yo siempre veo y compartimos esa inspiración, ¿sabes lo que te digo? Y te motivas uno al otro, eso todavía es muy bonito, ¿sabes lo que te digo? Y como digo, las cosas van cambiando, la tecnología va cambiando, el software va cambiando y todavía te motiva. Oye, mira que estás jugando con este software y haciendo esto aquí, ¡oh! ¿Sabes lo que te digo? Es como niños con juguetes, claro, todavía. vas aprendiendo. Entonces la inspiración esa hasta a día de hoy yo la busco más lógicamente dentro de mi es donde puedo tener la mejor inspiración, que ese talento que hay metido en ese. Para mí es un honor el hecho de poder estar trabajando ahí con toda esa gente. Ya para terminar, y te lo voy a hacer amplio para que no te comprometas. 5 producciones animadas que te han gustado, que son parte de tu escena en casa y que quisieras recomendar. ¿Cuáles serían 5 imperdibles, según Luis? Bueno, de animación tradicional. De cualquier tipo de animación. Cualquier tipo de animación. De cualquier época, viejas, nuevas. 5 películas animadas que son imperdibles en la vida de cualquier persona. Bueno, lógicamente Toy Story por lo que marcó, lógicamente por esa a mí me abrió me abrió un mundo. Esa sería la primera, lógicamente. He de decir, a ver, déjame ver, porque hay tantas ahí, pero buenas. De las que yo he colaborado, una de las que me gustó mucho, que me marcó, que a mí me hizo que la pasión por la animación me subiera, en este caso fue Monster House. A mí me gustó muchísimo. Que es una película buena, a mí me gustó. A mí me gustó mucho. Y a mí me cambió, es el que me metió el gusanillo de la animación, por lo tanto esa la recomiendo mayormente, y más ahora que se acerca Halloween, por cierto. Una de las últimas que he visto, Spider-Man, la última de Sony. Para mí eso ha sido como una cosa que dije, madre mía, esto es increíble. De esto hasta el punto que yo dije, como persona que trabaja en Disney, esta película se tiene que llevar el Oscar. Exacto. Lo siento mucho, esta película se tiene que llevar, y se la llevo, gracias a Dios. Esa me inspiró mucho. En el tema ya más de animación un poco más realista, con el tema de efectos visuales y cosas de este tipo, lógicamente la última del Rey León. A mí lo ves y dices, pero la estoy hablando de la nueva. De live action, supuestamente. Más que nada por la parte técnica, claro. ya, ¿sabes lo que te digo? De cómo se ve todo aquello y que digas, madre mía, esto todo es CG. A mí eso me mata, vamos, yo digo, ya me sorprendo, ¿sabes lo que te digo? Y trabajo en este mundo. Y luego, pues la última, lógicamente, Frozen 2. Frozen 2. Y Frozen 2 ustedes la van a ver este mes, esta semana, que va a estar disponible en nuestro país. Luis, ojalá que hayas disfrutado tu tiempo aquí en Panamá. Bienvenido. Gracias. Y gracias por darnos esa inspiración a toda la gente que está buscando su carrera en el mundo de la animación y tener ese ejemplo de escucharlo de tu boca y compartir contigo todas esas enseñanzas y ese aprendizaje que, como dices, tú quieres dejar algo. Y eso es lo que has estado haciendo cuando das estas clases, estos masterclass para conocer un poco de animación. Mucho éxito. ¿Hay proyectos que estás trabajando ya que puedas comentar? No. No, ya sabíamos. Pero bueno, nosotros seguimos con mucho más aquí en Más que Cine.